Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Los saludamos un lunes más. Ya estamos en los últimos lunes de este 2022. Ya estamos a punto de que cerremos este año que no nos ha ido tan bien, pero bueno, esperamos que el 2023 sea de lo mejor. Buenos días, tengan todos ustedes. Sigue haciendo un poquito de frío. Ya se siente el frío invernal. Agradecemos su presencia en TVWAC y agradecemos también sus oídos a través de 89.5 frecuencia universitaria. Estamos aquí completamente en vivo, transmitiendo desde el Cerro de las Campanas. Y bueno, los teléfonos en el estudio que ahorita van a aparecer por ahí en el cintillo para que nos hagan favor si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer de este tema que hoy continuamos en su segunda parte, un tema muy, muy interesante. 4421-921293 y 4421-921200, extensión 37120 son los teléfonos en cabina para que nos hagan favor si algo quieren comentar o decir. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Maestra María Margarita, muy buen día. Maestra Joana Beatriz, muy buen día. Qué feo muy eres, buen día ¿verdad? para todos y todas quienes nos están escuchando. Y ciertamente, pues, ya terminando el año y seguramente ustedes se darán cuenta más adelante, algunos de los programas que posteriormente se transmitirán serán programas previamente grabados por el periodo vacacional aquí en la universidad, pero pues bueno, de cualquier modo estaremos atentos a todas las reacciones que puedan desatar los temas que vienen en este mes. Así es, así es. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta segunda parte del programa que iniciamos hace una semana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. La maestra está un poco nerviosa porque dice que no sabe qué hacer frente a una cámara. Y bueno, pues no pasa nada, vamos a platicar, vamos a continuar con esto, el lenguaje que platicábamos hace una semana, maestra, que seguimos aquí con las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con los les? O todas, todes y todes, no sabemos qué hacer con ello, no sabemos si, como tú decías la semana pasada, es una moda que llegó para quedarse, no lo sabemos, pero la experta eres tú, maestra, así es que tú dinos, ¿qué hacemos con esto? Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme al programa. El lunes pasado comentamos algunos de los temas que influyen en esta manera de representar el lenguaje, que es muy difícil para la mayoría de las personas poder de alguna manera retroalimentarse y poder sostenerla en el tiempo. Hablábamos también de diferentes mecanismos que se están empleando hoy día para generar aquello que se llama lenguaje incluyente. Entre estos mecanismos está doblar las palabras según el género, niñas y niños, y comentábamos cómo normativamente las academias de la lengua española, pues no solo es la de España, dice que sí es correcto, pero sobre todo cuando me estoy dirigiendo a las personas, como decir en un discurso, cuando estoy llamando la atención de las personas. Sin embargo, nos encontramos muchísimos problemas cuando tratamos de modificar, de darle adjetivos a estas palabras que doblamos todo el tiempo. Entonces, tenemos problemas de comunicación. Y cuando hay problemas de comunicación, ya surge el gran problema de hasta qué punto sí es incluyente o hasta qué punto no, hasta qué punto es una moda y hasta qué punto no. Usar el término moda puede ser también discriminatorio. Entonces, lo traemos a colación por lo polémico que puede ser, pero como toda moda puede ser pasajera. Y la gramática de la lengua española como sistema nos dice que todavía no está implementado, todavía no lo dicen todas las personas y lo vemos circunscrito a un ámbito académico como es de la universidad. Entonces, el lenguaje, que es una persona libre, quien lo está ejecutando, quien lo está implementando, es capaz de decidir libremente si usarlo o no. Entonces no se debe imponer ni su uso y tampoco su no uso. Pero si este no uso afecta a la comunicación, ¿ustedes preferirían usarlo? Joana,
hay en torno al lenguaje, pues cualquier cantidad de teorías, estudios, frases. Y se me viene ahora a la mente una frase que en algún momento escuché. No podría decir de quién, pero la frase es más o menos, tiene que ver con el uso, ¿no? Y dice, bueno, nosotros los seres humanos asumimos que usamos el lenguaje, pero en realidad es el lenguaje quien nos usa a nosotros, ¿no? Eso por una parte a propósito de lo que acabas de comentar. Y por otro lado, yo insistiría en estas dos vertientes que a mí en lo personal me preocupan mucho respecto a los usos del lenguaje o a cómo nos usa el lenguaje, que tiene que ver en principio con lo políticamente correcto, ¿no? En función de una especie de normatividad, de una especie de tendencia que observo en el panorama, me sumo a lo que se interpreta como políticamente correcto, porque de lo contrario, pues mis discursos, mi lenguaje será un lenguaje incorrecto, lo cual me preocupa. Y número dos, ya que tocas el ámbito académico, es increíble cómo ahora incluso hasta en las normas de citación ya hay una especie de, ¿cómo plantearlo? Una especie de imposición para que uses también este tipo de recurso, ¿no? Del lenguaje incluyente o inclusivo. Entonces, esas dos cuestiones, insisto, claro, tiene que ver con el trabajo académico que realizo acá, pues me preocupan sobremanera. Claro. ¿No? Bueno, has tocado algunos aspectos fundamentales y que son como la base también para estudiar este llamado lenguaje incluyente. En primer lugar, nosotros somos los usuarios de la lengua. Entonces, de alguna manera sí somos los dueños soberanos de la lengua. Pero la lengua nos viene por una tradición, nos viene por una historia que no podemos dejar de desconocer, que no podemos rechazar de un día para otro. Porque si la rechazamos, entonces no estamos empleando las palabras que permiten la comunicación. Pero nosotros somos los usuarios, no creo que sea el lenguaje quien nos use. ¿Qué pasa cuando el lenguaje nos usa? Que nos sentimos maniatados, nos sentimos impotentes, porque no podemos expresarnos libremente. O decimos cosas que no queríamos decir. O decimos cosas que no queríamos decir. Y en la escritura uno puede de alguna manera, si tiene tiempo, puede rectificar, como por ejemplo en las citas, en las notas, en la manera de escribir. Pero en la oralidad, lo que está dicho va a ser muy difícil después cambiarlo. Si queremos volver a hacer otro programa, quizás cambiaríamos algunas ideas, algunas preguntas, pero no puede ser porque la oralidad es muy espontánea y es muy auténtica. Es nuestra carta de presentación con el lenguaje, no la escritura. Sin embargo, estamos viendo mecanismos de este lenguaje incluyente tanto en la escritura como en la oralidad. En la escritura podemos dejar de lado personas que no utilicen el signo de arroba, que como comentábamos la semana pasada, o que no utilicen la X. Ambos recursos como lingüista no los recomiendo. No los recomiendo porque está anulando también una parte de la comunidad que puede ser receptora del mensaje que uno está enviando. Quien no conozca esos signos puede parecer quizás en este ámbito académico, ¿cómo alguien no conoce el arroba? No, perfectamente. Hay personas que nunca han tenido un correo electrónico. Claro. Entonces los estás dejando de lado y estás, a través de mecanismos de lenguaje incluyente, estás excluyendo, lo cual no debe ser. Y en la oralidad sí podemos, de alguna manera, a la hora de referirnos a las personas, duplicar y demás, es decir, poner género masculino, femenino en español, pero hay que ser como muy coherentes. Y siempre recuerdo a mi tutor, director de tesis de licenciatura, actual amigo en Cuba, que ponía la frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Es una frase que se escucha en México, que se dice, ¿sí? Claro, sí. Entonces él decía en las clases de semántica, semántica es la ciencia que estudia el significado, y decía, y si vamos a poner, a desdoblar esta frase, ¿cómo quedaría? El perro y la perra son los mejores amigos y amigas del hombre y la mujer.
Y de momento en ese discurso ya se perdió como la esencia, como el significado de lo que se quería transmitir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces o lo usas al inicio o lo usas al final, pero va a ser imposible que en el discurso completo puedas sostenerlo. Y como estamos en el ámbito jurídico, pueden ir a la Constitución de Venezuela, por ejemplo. Es una de las peores constituciones para entender el mensaje que se quiere transmitir, que es muy importante, que es muy necesario, pero a la hora de estar desdoblando todo el tiempo el lenguaje, se hace muy difícil. Claro. Joana, perdón, No, Margarita. adelante, maestro. ¿Este fenómeno está ocurriendo también en otros idiomas? Tenemos, y es muy interesante que me haga esta pregunta, en México el mixteco. El mixteco tiene 5 géneros. Entonces, sí existe la posibilidad de tener no solo 2 géneros como en el español, sino 5 géneros en el mixteco, en el polaco, o de no tener este tipo de marca genérica en el inglés. Pero ahí en estos idiomas ya existía como estos antecedentes, claro, a los que tú te referías. Y para nada es con la intención de generar un lenguaje incluyente que sí, en algunos contextos, por eso desde la semana pasada les comentaba la importancia del contexto, porque sí en algunos contextos sí incluye, sí genera inclusividad, pero en otros anula la comunicación y sin quererlo a veces excluye. Claro. Y es lo que las tendencias también dentro de la política o dentro del periodismo, porque encontramos muchos políticos que quieren ser incluyentes y están desdoblando las palabras o usando el la terminación, la desinencia que es también de alguna manera uno de lo que más puede generar polémica. ¿Y por qué lo están usando? ¿Realmente van a implementar alguna política que hable de la equidad de género? ¿O solamente es para ganarse a un grupo político determinado y que al final no se va a concretar ninguna actividad? Llama la atención en estos días, 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia de género, los números, las estadísticas que han salido, no solo en México, pero bueno, estamos en México y son alarmantes, cómo ha aumentado el índice de feminicidio. Y cuando esto lo estamos contrastando con debates que son además a veces muy lacerantes y que son debates que también aniquilan y excluyen posibilidades sobre la Entonces, y los feminicidios. Claro, uno pensaría, ¿y dónde queda la lucha para disminuir las brechas de desigualdad que tanto han lastimado a nuestro país, ¿no? Claro. Oye, maestra, yo ahorita que los escuchaba hablar, pensaba yo, por ejemplo, hoy es muy común que usemos yo no lo uso porque no me gusta, o que se use el arroba, ¿no? O sea, en lugar de decir ellos y ellas usan el arroba, ¿no? Entonces, eso es una distorsión, no lo es, lo que tú decías, a lo mejor es de estas nuevas generaciones de chicos, ¿no? Que hoy se escriben, bueno, ahora ya ni escriben con palabritas, ahora te mandan emoticones, ¿no? Y tienes que interpretar lo que quiere decir el emoticón, a lo mejor no es lo que él te está diciendo y yo le doy una interpretación diferente, ¿no? Eso. Y la otra es, si realmente yo tengo que escribir así, es decir, yo no recuerdo en qué momento empezó todo esto del lenguaje, porque, bueno, yo tengo muchos años en esto ya del derecho y yo era abogada litigante. Cuando fui litigante, pues no le decíamos la jueza, ¿no? O el juez. Llegábamos con el juez o la juez, nada más. Y ahora si no decimos la jueza, como que la gente se enoja, ¿no? O se sienten porque no sé que estoy discriminando o no estoy hablando bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de la escritura, del pronunciamiento? ¿En qué momento sale esto? Porque no sé. Una de las variables a tener en cuenta con todo este tema polémico, insisto, y que no vamos a resolver en 2 programas, ni en 3, ni inmediatamente, porque estamos invitando a la reflexión, es precisamente la gran división que hay entre la oralidad y la escritura. Y cómo en la escritura sí puedo emplear arroba, pero si yo quiero pronunciarlo, ya no puedo. No, claro. Si voy a leer, ya no puedo. Y también quiero insistir en que este signo de arroba puede ser muy, muy discriminatorio y puede ser muy excluyente. Yo como lingüista no recomiendo su uso, pero tampoco puedo imponer no usarlo, porque la lengua, como decía el profesor también, no es solo normativa, la lengua también es descriptiva y quiere y pretende describir realidades. Y ahí se nos escapa de lo que uno pueda decidir o no.
Pero hay algunas propuestas que sí me parecen muy legítimas y es, por ejemplo, en la lexicografía. La lexicografía, el arte de hacer diccionarios, encontramos definiciones de palabras que nos asustan por lo discriminatorio que puede ser. No solo en diccionarios de aquí de México, sino también en diccionarios panhispánicos de la lengua española. Y más que el debate sobre si usar arroba o no, o usar la E como un tercer género, dentro de la lengua, el debate está en la propia definición que se le está dando a las palabras para evitar que sea discriminatorio y excluyente. En el caso de juez, jueza, creo que hay muchas palabras que ya por la fuerza del uso se están incorporando dentro de la parte normativa, es decir, pasa de lo descriptivo a lo normativo. Y creo otro ejemplo muy ilustrativo es presidente, presidenta. Todavía hay quienes dicen no se dice presidenta, pero cuando revisamos el diccionario de la lengua española, ahí está presente la palabra. Es decir, que ya pasó al ámbito normativo. Pero encontramos palabras como cobarde, que existe desde hace siglos y se utiliza para ambos géneros. Y es que si vamos a ver esta relación de género entre el lenguaje y la realidad, encontramos también muchísimas palabras que sí generan como una inclusividad. Y yo digo, si tenemos, ¿por qué vamos a decir los, las, les jóvenes? Si podemos decir la juventud. Claro. Y en la juventud ya estoy sí logrando una mayor inclusividad. Claro. Estoy incluyendo mucho más que si digo los, las, les y jóvenes, porque además siempre va a haber una persona que no se va a sentir identificado ni con los, ni con las, ni con les, y es legítimo que así sea. Claro. Es legítimo, no podemos dejar de lado todas las comunidades que están también tratando de expresarse por los mismos medios que nosotros. Y además no faltará quien se sienta excluido con la juventud. Bueno, ya la juventud sería ese término genérico, vamos a decir más colectivo, y sí. También puede ser, pero creo que sería mucho menos excluyente que decir las, los y les jóvenes. Sácame de una duda, Beatriz. He pensado que de pronto esta especie de imposición, hace rato yo lo llamé lo políticamente correcto. Vamos, el tema que estamos abordando, el lenguaje inclusivo, ¿es una moda o es algo que llegó para quedarse? De pronto lo pienso en función también de muchos usos que del lenguaje tienen algunas comunidades indígenas, aquí en México y en muchos otros países. Nosotros tenemos una población indígena que de pronto en el uso de su lenguaje, el lenguaje español, no hablo de otro lenguaje, de pronto, no sé si sea el término correcto, alguna vez lo escuché y me gustó, pero emplean un tipo de fosilización lingüística, ¿no? Y uno pensaría, pues eso está equivocado. ¿Pero por qué va a estar equivocado? Es decir, pienso que lo que está ocurriendo ahora con este asunto del lenguaje incluyente sería similar a pretender que muchos de nuestros grupos indígenas dejaran de hablar como hablan para imponer un lenguaje políticamente correcto. Claro. Y que entonces a lo mejor no usen la S al final en algunas palabras, la N al final en algunas palabras, el plural en vez de singular, porque bueno, como eso es equivocado y como hay quien siempre se erige como el monumento a la normalidad y a la normativización, pues se tiene que imponer. Sí. Lo cual a mí se me hace catastrófico, ¿no? Claro, que fíjate que bien lo dices, maestro Omar. Aquí, por ejemplo, nosotros somos muy criticados, los queretanos, pues, de nacimiento, porque muchas veces agregamos la S al final, ¿no? Y dice, es que está mal dicha la palabra, ¿vistes? Es viste. Y entonces dices, bueno, a ver, si yo le agrego y digo vistes, ¿por qué ahora no critican el arroba, por ejemplo, no? Que el arroba, como bien lo dice la maestra, pues el arroba no lo puedo yo leer. Entonces, tengo que entender que es ellas y ellos, ¿no? Entonces,
Híjole, es que es bien complicado. Yo quisiera decir muchas cosas. Sí, Esto que sí. decía la maestra, que alguien se sentirá no incluido cuando se habla de las, los, les, que también alguien... A mí me parece que lejos del lenguaje, más bien es una cuestión personal, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, si los maestros, pues los maestros yo me siento incluida porque yo soy maestra, ¿no? Y no me voy a sentir discriminada o no incluida porque no digan las maestras. Sí, el lenguaje, bueno, han tocado muchos aspectos, ¿no? Te estamos bombardeando, perdón. El tema de las comunidades indígenas y sobre todo aquí en México, creo que es algo que no se puede obviar y sí quedarían en una desventaja si ahora están imponiendo un tipo de lenguaje. Claro. Cualquier tipo de imposición dentro del lenguaje en estos tiempos, que en este contexto va a traer dificultades, va a traer problemas de comunicación y de exclusión real. Y lo que usted comentaba ahorita sobre el tema de la manera en que los maestros, las maestras, uno se siente incluido, se siente excluido. Realmente el femenino en español es la marca que excluye. El masculino es la que incluye y así ha sido históricamente, pero el femenino es la que está excluyendo a todo lo masculino. Pero, insisto, solo un 5% de la lengua es la que puede, de alguna manera, hacer este perfecto binomio de masculino-femenino en español. Estamos hablando en español. Sí. Y, bueno, creo también que es muy importante insistir en el tema de que lo que está mal o lo que está bien pasa mucho por el hablante. Pasa mucho por no imponer y pasa también por el contexto. La persona que mejor habla no es la que es queretana o la que no. No es la que es universitaria o la que no. No es la que es cubana o la que es mexicana. Claro. La persona que mejor habla es la que sabe adaptarse a los diferentes contextos sin perder su identidad. Claro. Que no sacrifique su identidad por la moda. Ojalá que el programa lo esté viendo el 90% de la población queretana y más allá de sus fronteras, porque a mí me parece que con estas cuestiones que nos has compartido desde el programa anterior, sí efectivamente pues se abre todo un campo de reflexión, sobre todo como para no caer en el error del señalamiento, ¿no? Sí. De, bueno, si tú no hablas de tal manera, entonces estás haciendo un mal uso del lenguaje. Sí. Y creo que eso, pues ya de entrada es ganancia. Sí, estás haciendo mal uso del lenguaje o no sabes hablar, porque es más esa crítica, ¿no? De ya viste al maestro, ya viste a la maestra, ya viste a fulanito que no sabe ni hablar, ni pronunciar, ni nada, y viene la crítica inmediatamente, ¿no? Sí, y esta crítica, el lenguaje incluyente no puede criticar para excluir. Si va a ser un verdadero lenguaje incluyente, sí tiene que incluir. Y la propia lengua española tiene sus mecanismos para hacerlo y podemos usarlos y lograr efectivamente una comunicación mucho más eficaz. Joana, ¿qué sería lo recomendable, por ejemplo, para trabajar este tipo de problemas de lenguaje con los más pequeñitos, con las niñas y los niños? Muy importante, la educación es muy, muy importante. Si en la escuela están diciendo niñas y niñas entren a clase, por ejemplo, y en la casa llegan y solo hablan de niños, niñas, va a haber una incompatibilidad que se está viviendo realmente en estos momentos, pero realmente cuando yo quiero enseñarle a un niño lenguaje incluyente, tengo que enseñarle otros valores de justicia, de equidad, pero auténticos, no solo a nivel de escuela, no solo en la clase, sino que cuando lleguen a la familia, al espacio de los amigos, también puedan incorporar lo que realmente es un lenguaje incluyente. Claro, el reconocimiento del otro como un semejante. La dignidad. No el uso de la E. Exactamente, la dignidad humana y la facilidad para comunicar. Correcto. Oye, pues la verdad es que está muy padre, yo no quisiera irme, pero bueno, el tiempo como siempre se nos va, apremia, como dicen por ahí. Y te agradecemos mucho, maestra. De veras nos gustaría seguir con esto. Tendríamos que abordar muchas clases aquí con la maestra. Y yo creo que lo conveniente es que vayamos a un ¿Dónde te curso. pueden encontrar, Joana? ¿Tienes redes sociales que puedas compartir? Sí, puedo compartir también el correo. Sí, claro, por favor, para nuestro auditorio. Bueno, yo creo que se los escribo porque oralmente puede ser complicado. Joana Beatriz Martínez, lo tienen también en la publicidad del programa, claro, @gmail.com. Perfecto. Pero sí. ¿Estás en Facebook, en Instagram?
También, también. Con tu nombre te encontramos. Sí. Perfecto. Muy bien, maestra, te agradecemos mucho. Y gracias por estas clases que nos diste. Gracias, maestro Omar. No, gracias a a ustedes. todos y nos vemos por aquí pronto. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias. Buen inicio de semana. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.